Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. La lectura bíblica la encontramos en Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Sandra, por la lectura. Una vez más, muy buen día para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, querido grupo, familia. Es un enorme placer, es una enorme bendición que podamos una vez más reunirnos, encontrarnos por este medio digital, por esta plataforma, y que podamos gozar juntos en el estudio de la palabra del Señor, seguir afianzando nuestro conocimiento, pero individualmente también haciendo esa preparación para que podamos hacer parte del reino eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que continuamos con nuestro estudio, pero quiero invitarles para que podamos entrar de manera muy especial con la bendición del cielo, ¿verdad? En oración. Y les invito para que allí donde estén me puedan acompañar de manera reverente y elevemos esta oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la noche que nos regalaste. Gracias, mi Señor amado, por esta hermosa oportunidad que nos das de comenzar a ver la luz de este nuevo día de la mejor manera, que es el congregarnos por este medio para adorarte y para meditar, Señor, estudiar tu palabra. Queremos, Señor, ser afianzados en la roca que es Cristo. Queremos disfrutar de la compañía en estos momentos, de la bendición de la divina providencia. Que, oh Padre amado, podamos tener nuestra mente, nuestro corazón dispuestos, abiertos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Que podamos estar concentrados, atentos, y que, oh Padre amado, podamos contar con la bendición de la divina providencia.
nos escondemos detrás de presencia. Quédate en medio nuestro, mi Señor. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo aquí presente, cada familia. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis amados, es un placer enorme una vez más conectarnos por este medio, disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar en compañía los unos con los otros y poder meditar en el estudio de la palabra. Hemos venido estudiando este fascinante tema de Daniel, el capítulo 11. A veces se torna un poco con acertijos, es un rompecabezas. Ya creo que pasamos la parte como más tediosa, que es la historia y todo, pero es necesario que comprendamos un poco de historia. Ahora estamos ya en la parte profética, esa cadena, ¿verdad? Esa cadena, eslabón por eslabón, estamos estudiando para comprender y entender en qué momento de la historia nos encontramos y de parte de qué rey nos vamos a encontrar, ¿verdad? Si de parte del rey del norte, de parte del rey del sur, o es que hay otro rey diferente a estos, ¿verdad? El cual desea que podamos hacer parte de su reino, reino eterno. Así que continuamos en esta mañana este maravilloso estudio, fascinante estudio de Daniel 11. Y como vimos días atrás, ya ahora entra de lleno en Daniel el capítulo 11, a partir del verso 40, entra en conflicto ahora el rey del sur con el rey del norte. Y la identificación del rey del sur en la profecía de Daniel, el capítulo 11, es decidida por cuál poder se confirma o se conforma, o cuál poder se identifica con las características de Egipto. En el estudio profético, una profecía que es aplicada antes del tiempo de la cruz, esa profecía se entiende como literal en su aplicación. Luego de la cruz, la profecía es reconocida en su aplicación de manera simbólica. Esta regla es consistente. Y les mencionaba que en el año de 1798, el poder que es identificado en la Biblia como el poseedor de las características de Egipto es Francia. Y Francia ahora se convierte en el año de 1798 como el rey del sur. Ahora, el principio, vamos a ir un poco más atrás a Egipto, el principio que Faraón proclamó es el mismo principio, es el mismo motivo, es la misma intención que motivó la Revolución Francesa. Y este principio, esta motivación continuará desarrollándose en una ideología que finalmente tomaría la forma de un gobierno comunista que tuvo su comienzo con la revolución bolchevique en 1917. La revolución del ateísmo en Francia continuó propagándose hasta que maduró en la revolución del comunismo en Rusia, al par que la Unión Soviética comenzó su intento de controlar al mundo, país tras país, nación tras nación, y fue finalmente confrontado con el arma, el comunismo confrontado con el arma del ateísmo, la revolución. Mis amados, querido grupo, miren, casi todas las naciones donde estas revoluciones fueron exitosas para colocar los gobiernos bajo el dominio e influencia de la Unión Soviética anteriormente, había estado bajo el dominio del papado. Por eso las continuas revoluciones del comunismo permitieron al papado
que identificara a la Unión Soviética como un enemigo común. Y el papado ahora estaba viendo a la Unión Soviética en ese entonces, años atrás, como un enemigo fuerte, como un enemigo común. Tanto el papado como Estados Unidos veían a la Unión Soviética como un enemigo fuerte, como un enemigo a derrocar, un enemigo común. Ahora, la situación del enemigo común fue lo que preparó el camino para la alianza que aparece, o mejor dicho, la alianza del versículo 40 de Daniel 11 y Apocalipsis capítulo 13. Quiero compartir con ustedes una cita y vamos a ver allí en las diapositivas en pantalla, una cita del don profético en el libro La Educación, página 228. Vamos a mirar allí, vamos a compartir pantalla, muy bien, allí aparece. Ustedes allí la están observando, ¿verdad? La Educación, página 228, es la sección o el capítulo titulado La Educación y bueno, ahí me quedó como descontrolada y es el carácter, la educación y el carácter. Dice de la siguiente manera: la propagación mundial de las mismas enseñanzas, escucha bien esta cita, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Mis amados, miren, el rey del sur comenzó su ataque durante el tiempo de la Revolución Francesa. ¿Y cómo lo hizo? Propinándole la herida mortal a la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13, o sea, al papado, cuando tomó cautivo al papado. ¿Qué hizo? Infligió, bueno, ahí le aplica la herida mortal, pero ¿qué pasó? Continuó su guerra, la Revolución Francesa continuó su guerra contra el catolicismo. ¿A través de quién? A través de la Unión Soviética, a través de la historia de la Unión Soviética. Con el pasar del tiempo, la profecía declara que el rey del norte retornaría y acabaría, barrería al rey del sur. Ahora, en el texto de Daniel, el capítulo 11, el verso 40 dice: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él y entrará o contenderá contra él, se levantará contra él. ¿Qué significa levantarse contra él? ¿Qué significa? Recordemos que estamos estudiando texto por texto, palabra por palabra, frase por frase, para que podamos comprender y entender todo esto de manera mucho más clara. ¿Qué significa esa frase, levantarse contra él? Bueno, la palabra traducida levantarse contra significa simplemente guerra contra él. Eso significa guerra contra él. Vamos a leer Daniel el capítulo 8, el verso 4, manera de referencia bíblica. No está allí en la diapositiva porque quiero que compartamos juntos la palabra del Señor y busquemos, vayamos hoja por hoja, capítulo por capítulo. Leamos lo que dice Daniel el capítulo 8 con respecto a esto, versículo 4. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 8, verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Miren, levantarse contra él es guerrear, es luchar, es batallar. Esto de levantarse contra él simboliza una guerra iniciada para el fin del tiempo o el tiempo del fin,
en el año 1798, una guerra iniciada ¿por quién? Por el rey del sur, el ateísmo, contra el rey del norte, que es el papado. Que recordemos que en 1798 Francia se declara como el rey del sur y quiere decir el poder del ateísmo se levanta a guerrear, a pelear contra el rey del norte, que es el papado. Ustedes y yo sabemos quién es el rey del norte. Vamos a mirar un texto bíblico. El rey del norte es el papado. Acompáñenme allí con sus Biblias a Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25, y voy a leer, mis apreciados, querido grupo, el verso 9. Jeremías, capítulo 25, verso 9 dice: yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Ahora vamos a leer un texto más. Vamos a Ezequiel. Tomen nota de todos estos textos, por favor. Ezequiel, voy a leer el capítulo 26 y el verso 7 para pasar a compartir una cita con ustedes, que esa sí va a aparecer ahí en la diapositiva en pantalla después de que leamos Ezequiel, el capítulo 26 y el versículo 7. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y con tropas y mucha gente. Ahora notemos lo que dice la sierva del Señor con respecto a todo esto, ¿verdad? Donde nos amplía un poco más detalladamente. En la página 379 del capítulo, el capítulo 22, es el capítulo titulado Una amonestación rechazada, conflicto de los siglos, ¿verdad? Página 379, capítulo 22, una amonestación rechazada. Dice así la cita: la mujer, la Babilonia, esa mujer de Apocalipsis 17, miren cómo la describe. Está descrita como vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. El profeta dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, la referencia, verso 4 al 6 y el versículo 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad. ¿Cuál fue esa potencia? Roma, el rey del norte. La profecía, miren, mis apreciados, familia, querido grupo. Aquí la profecía aplicada antes de la cruz, como les mencionaba ahora, la profecía aplicada antes de la cruz la debemos de entender en su marco local de manera literal. Pero la profecía aplicada después de la cruz se entiende en un sentido común, en un sentido simbólico. Por ejemplo, el Israel moderno es la iglesia adventista del séptimo día. De igual forma, la Babilonia moderna es ¿quién? Es el papado. Es el papado. Ahora, el texto de Daniel, el capítulo 11, vamos a leer Daniel, el capítulo 11, menciona algo también bien interesante. Daniel 11, el verso dice: al cabo del tiempo, el rey del sur se levantará contra él, o contenderá contra él, guerreará contra él, batallará contra él, peleará contra él, y el rey del norte se levantará contra él, nuevamente contra el rey del sur,
como una ¿qué? Como una tormenta, como una tempestad. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a levantar contra él como una tempestad, va a venir como un torbellino, va a venir como un huracán. Esto significa, mis amados, que él va, ¿qué va a hacer? Él va a arrebatar, porque lo que hace la tempestad, lo que hace un huracán, lo que hace un ciclón es arrebatar, es levantar, es arrancar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este rey va a arrancar temerariamente, como lo hace un huracán, un remolino de aire. Y esto está describiendo el hecho de suprimir, de arrancar con poder. Y esto es una ascendencia, venir como por asalto. Miren, para el tiempo del fin, el rey del sur, el ateísmo, lanzará una guerra contra el rey del norte, el papado. Pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, el rey del norte, el papado, ¿qué va a hacer? Va a retomar su fuerza, y al recuperar su fuerza, va a retornar, va a venir con todo, con toda su fuerza contra el rey del sur, el comunismo. Va a venir como una poderosa tormenta y va a arrancar, va a barrer al rey del sur. Entonces el rey del norte se levantará o ascenderá al mismo tiempo. Pero el texto me dice que va a venir con carros, dice el verso 40, va a venir con carros, va a venir con gente de a caballo y con muchas naves. ¿Qué son los carros? ¿Qué son los carros? ¿Qué es la gente de a caballo? Bueno, ustedes y yo sabemos en la profecía bíblica que los carros y la gente de a caballo, eso significa que viene con un poderío, un poderío militar tremendo, tremendo. Utilizo esta referencia bíblica del primer libro de Reyes. Acompáñenme allí con sus Biblias, vamos a buscar, ¿verdad? Para que ustedes lean, no desde la pantalla, sino directamente desde la Biblia, en físico. Vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Se va a venir con todo ese poder militar. Esto es el ala militar. Entonces, cuando el rey del norte, el papado, se levanta y arranca, barre al rey del sur, el comunismo, él lo que va a hacer es que va a utilizar, no es que venga con carros, con caballos, no, va a utilizar toda su fuerza militar para hacerlo. Notemos lo que dice la inspiración allí en pantalla, en la siguiente diapositiva, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, el capítulo 55. Notemos lo que dice. Miren, mis amados. Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, capítulo 55, dice de la siguiente manera: se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios, la única prueba segura del carácter, y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, o sea, la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, mis amados. Qué interesante esto. Qué interesante esto. Allí podemos notar
podemos ver que ese poder opresivo se va a levantar nuevamente, ¿verdad? Va a recuperar todo su poder, tanto militar, tanto político, y obviamente aferrándose a ese poder político y siendo ese poder religioso, va a permitir que el mundo protestante, ese concilio mundial de iglesias y ese protestantismo apóstata y ese asunto político, le hagan esa imagen, ¿verdad? Y son los que prácticamente le darán ese poder para acabar de raíz con todo. Pero dice el texto de Daniel, el capítulo 11, el verso 40, que viene con naves, ¿verdad? Allí dice que esas naves pues son obviamente barcos, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Que el rey del norte no solamente viene con carros, no solamente viene con gente de a caballo, con militares, sino que viene con muchas naves. Bueno, las naves en este asunto, las naves en el contexto profético, simbolizan una fortaleza y un poderío económico tremendo. Esto significan las naves, o sea, es un poder que este rey del norte va a recuperar todas, y tiene derecho la economía suficiente, tiene el poder económico suficiente para contender contra cualquiera. Y utilizo a manera de referencia para describir las naves como ese poderío económico, el Salmo capítulo 107, verso 23. Salmo capítulo 107, verso 23, donde dice de la siguiente manera: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Y Proverbios, el sabio Salomón en Proverbios, por allá en Proverbios el capítulo 31, él menciona que es como nave de mercader y trae su pan de lejos, ¿verdad? Y en una hora han sido consumidas tantas riquezas, menciona Proverbios allí. Miren, mis amados, querido grupo familia, por medio de la presión económica, porque va a ejercer presión económica, por medio de la presión económica, el rey del norte va a acabar, va a barrer al rey del sur. Y el rey del sur va a desfallecer ante esa combinación de poderío económico, de poderío civil, de poderío político, de poderío militar. Las mismas dos características que el papado y su imagen utilizarán para forzar al mundo a recibir la marca de la bestia y a que toda la tierra se maraville en pos de la bestia, según Apocalipsis el capítulo 13. Pero dice el texto de Daniel, y seguimos estudiando allí Daniel el capítulo 11, añade algo más. Miren lo que dice Daniel capítulo 11. Al cabo del tiempo, el rey del sur, verso 40, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una, que ya lo hablamos, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y ojo con esto, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará por las tierras. Países. ¿Qué son tierras? ¿Qué son tierras, países? Bueno, los países o esas tierras de las cuales está hablando Daniel, el capítulo 11, representan los países que estuvieron bajo el control del rey del sur. En primera instancia, este hecho nos dice que el rey del sur tuvo un grupo, o más bien tuvo una confederación de países, y estos países del rey del sur fueron los países satélites de la Unión Soviética, ¿verdad? De la Rusia, los países satélites como
países experimentales, ¿verdad? Países satélites de la Unión Soviética que al dividirse o al caer el comunismo y ahora desaparecer la Unión Soviética, entonces esos países ya no son países satélites, sino países conformados. Ucrania, Eslovaquia, Bosnia, Croacia, Rusia, en fin, todo esto. Pero la palabra del Señor dice, y todos esos países hacían parte, a esos países es que se refiere la palabra del Señor. Entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Esta última parte, las invadirá y pasará. Y en algunas versiones dice que las inundará, invadirá y pasará. Inundar es abalanzarse, es tomar por asalto, es quitar y pasar por encima, atreverse, invadir, rebasar, inundar, ahogar por completo. Ahora, vamos a hacer un análisis final. En 1798, el rey del sur, Francia, dio comienzo a una guerra opresiva y progresiva contra el rey del norte, que es el papado, el catolicismo. El ateísmo continuó desarrollando su ideología y alcanzó otro nivel de crecimiento en la revolución bolchevique de 1917. Entonces, el comunismo continuó la guerra contra el catolicismo, queriendo colocar o intentando colocar al antiguo imperio de la Roma papal bajo su pie, bajo su control. Pero la historia me dice que con el tiempo y la Biblia y el don profético, con el tiempo el catolicismo, ¿qué hizo? Montó un contraataque impresionante. Y entonces ahora el rey del norte barre toda la estructura del rey del sur, entrando a todos los países de la antigua Unión Soviética. Ahora, este ataque abrumador vino con la ayuda militar y económica ¿de quién? De los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta alianza, en esta alianza yo puedo ver la historia o repetirse la historia de Clodoveo, cuando se levantará de parte de sus tropas y armas estarán de su parte. Esto señala a Apocalipsis 13, enseñando que pronto Estados Unidos hablará como ¿qué? Como dragón. Muy pronto, mis amados. Y estamos a un paso de que Estados Unidos hable como dragón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a forzar a todo el mundo a que forme una imagen de la bestia. Mis amados, Daniel capítulo 11, verso 40 es la primera manifestación. Este versículo 40 de Daniel 11 es la primera manifestación histórica de una alianza impía, profana, del tiempo del fin. Y es allí donde va a aparecer la tan esperada ley dominical. A manera de introducción, Daniel 11:41 dice así, Daniel 11:41. Entrará en la tierra gloriosa, esa tierra, los Estados Unidos, la tierra de la libertad, el sueño americano. Entrará en la tierra gloriosa, versículo 41, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué ocurrirá aquí? Luego de extenderse por el dominio del rey del sur, luego de poner bajo sus manos y bajo sus pies y bajo su poder al rey del sur, el rey del norte
entra ahora a su próxima área geográfica. Esta vez, sin embargo, en lugar de obtener un dominio completo, ahora se identifica a un grupo que escapa de su mano. Dice la palabra del Señor, entrará en la tierra gloriosa. ¿Qué pasará en esa tierra gloriosa? ¿Por qué entra a esa tierra gloriosa? ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Eso lo seguiremos estudiando, mis apreciados, a partir de mañana. Necesitamos comprender y entender en qué momento de la historia nos encontramos. Necesitamos saber en qué lugar, qué papel jugamos nosotros. Porque recordemos que el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde Egipto, desde Babilonia, el pueblo de Dios siempre está como en un sándwich, es la lechuguita, el tomatito, entre el rey del norte y el rey del sur. Siempre está el pueblo de Dios. Pero ese pueblo fiel, que Dios nos ayude para que nosotros podamos mirar de qué lado vamos a estar. Porque aquí, mis amados, en este conflicto no hay término medio. Es muy solemne pensar que no existe un tercer grupo. O somos con el Señor o no somos. O fríos o calientes, no tibios. El cielo nos ayude, mis amados, para que podamos estar atentos a su palabra y podamos seguir avanzando rumbo a la verdadera tierra gloriosa, rumbo a la patria eterna. Les invito para que una vez más oremos a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por este momento especial de estudio. Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por tu misericordia. Estamos en un momento crucial de la historia en el cual necesitamos estar tomando decisiones de vida para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a permitir que podamos ser enraizados en la roca. Hoy clamando y gimiendo, hoy haciendo una entrega total, una humillación total, un reconocimiento total, para que así, oh Señor, un día no muy lejano podamos recibir de tus manos la corona de vida eterna, y que también podamos ser esos canales de bendición y de salvación para otros. Sigue bendiciendo de manera muy especial este ministerio de los redimidos, sus líderes, cada familia, a cada persona aquí conectada, y que un día no muy lejano podamos hacer parte de esa familia eterna. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz día, mis apreciados, familia, que el Señor me les siga bendiciendo de manera muy especial. Abracitos para todos.
Dios nuestro